Muy buenas noches, mis amados hermanos. Gracias porque el Señor Jesús nos permite llegar hasta ustedes, a sus hogares y poderles compartir este mensaje que en esta noche vamos a disfrutarlo de una manera gozosa y muy interesante, por lo que hemos de meditar en el libro de Gálatas capítulo 1 del versículo 1 al 24. Tenemos muchas cosas que analizar aquí, mas sin embargo es algo mucho más interesante de lo que nos concierne en esta noche. Vamos a ver entonces este capítulo 1, dice así la palabra de nuestro Dios: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Gracias a Dios por su palabra en esta noche. Tenemos una razón poderosa por qué queremos darle este mensaje a cada uno de nuestros hermanos y a cada una de aquellas personas que no conocen de Dios, que no conocen a Cristo Jesús.
La razón es que el punto clave de la epístola es la justificación por la fe sin las obras de la ley, con la siguiente libertad del Espíritu con la cual Cristo nos ha hecho libres y que ha de usarse en servicio de nuestro prójimo y en obediencia al Señor. En la epístola, Pablo hace frente a unos adversarios concretos, los judaizantes, quienes habían conseguido embabucar a los Gálatas 3:1 hasta el punto de ponerlos en peligro de retroceder desde el régimen de la gracia 5:4 comparado con Romanos 7:6 al régimen de la ley. ¿Quiénes eran los judaizantes? Eran judíos convertidos al Evangelio, que veían en Jesús al Mesías de Israel, pero pensaban que la única vía de salvación era llegar a Cristo a través del judaísmo, haciéndose prosélitos de Israel por medio de la circuncisión. El peligro era muy grave, puesto que, si para salvarse era necesario el cumplimiento de la ley, la cruz de Cristo había perdido su eficacia y su escándalo en 5:11, y el Evangelio dejaba de ser lo que era. 1:6 al 9, en ese tenemos la buena noticia en esta noche, de lo cual hemos de meditar para que usted pueda discernir y poner atención a aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo. La persona que envía la epístola es Pablo, lo dice en el versículo 1, único nombre que se le da desde Hechos 13:9, apóstol. Aunque no pertenecía al número cerrado de los 12, Pablo era enviado especial, no de parte de hombres, pues era embajador de Cristo en 2 Corintios 5:20, ni por medio de ningún hombre, ya que la comisión de predicar el Evangelio no la había recibido por medio de otro líder de la iglesia, ni siquiera de alguno de los 12, sino directamente de Dios por revelación y comisión de Jesucristo, versículo 1b, comparado con el versículo 11, al decir de Dios Padre que lo resucitó a Cristo de los muertos. No solo establece un dato cronológico que sitúa el llamamiento del apóstol en una fecha posterior a la resurrección del Señor, sino un fundamento teológico, pues presenta a Pablo como el gran heraldo del resucitado y con él de la nueva creación. 2 Corintios 5:17. En el versículo 2 asocia consigo en la dirección de la epístola a todos los hermanos que estaban con él. Ya se incluyen allí a todos los miembros de la iglesia desde la que la escribe, ya solamente a los que más de cerca colaboraban con él en aquel momento. Con ello da a entender claramente que todos ellos compartían plenamente las ideas que el apóstol expone en la epístola. A quienes es enviada la epístola es a la iglesia de Galacia, versículo 2b, es decir, a las distintas comunidades locales existentes en la región. Extraña un saludo tan general y tan escueto, pero sirve para darnos a conocer con el mal era también general, y que todas las iglesias de Galacia estaban más o menos seducidas por las malas artes de los judaizantes que se habían infiltrado entre los miembros de la aludida congregación. Tenemos la bendición del apóstol en el versículo 3 al 5. No falta por eso más aún, así como el saludo era excesivamente breve, la bendición es copiosamente larga para que en ella quepa precisamente un compendio de la
tesis que el apóstol va a sostener a lo largo de la epístola. La primera parte de la bendición, versículo 3, repite exactamente las frases de Romanos 1:7, Primera de Corintios 1:3 y Segunda de Corintios 1:2, por lo que no necesita ulterior comentario, y dice nuestro comentarista de esta manera. Romanos 1:7. Aprovecha el versículo 4, la mención que acaba de hacer del Señor Jesucristo, para poner de relieve la solución radical del problema que el pecado de la humanidad presentaba. Llama al presente siglo, esto es, al mundo malo. El mal era, pues, además de profundo, universal, y no podía curarse con los emplastos de que los legalistas judaizantes querían aplicarle. Fue necesario la entrega que de sí mismo hizo el Señor por nuestros pecados para librarnos de tal mal. Esa entrega la hizo Jesús conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, de un Dios nuestro que fue para nosotros verdadero Padre, al engendrarnos al precio de la sangre de su Hijo unigénito, a quien entregó a la muerte por nosotros. Juan 3:16, 10:18, Hechos 2:23, 20:28. Así como es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, así también en Él y por Él es el Padre de todos los verdaderos creyentes. Filipenses 4:20. Para que mejor se destaque la soberanía iniciativa de nuestro Dios y Padre en la obra de nuestra redención, es a a quien Pablo nos da la idea de la solemnidad que Pablo confiere a esta bendición. La gloria aquí tiene un sentido helénico de conocimiento y alabanza de Dios y de sus planes. Mis amados hermanos, ¿cuál era el sentir del apóstol Pablo? ¿Qué era lo que le preocupaba al escribir este libro a la Galacia? Lo que vemos aquí del versículo 6 al 9, la preocupación del apóstol se hace patente en estos versículos, ya que los fieles de Galacia, seducidos por los judaizantes, estaban desertando del que los llamó, versículo 6, es decir, del Dios verdadero que les había dispensado tal favor como es la gracia de Cristo. Faltan muchos y muy importantes. Pablo se asombra de que hayan desertado tan rápidamente, es decir, de que la obra destructora de los judaizantes haya penetrado tan aprisa en los ánimos de los gálatas. ¿A qué punto habían desertado con tanta prisa? A un evangelio diferente. Pues no hay más que un evangelio, el que Pablo predicaba. Por eso añade versículo 7, enseguida que tal pseudoevangelio no es otro de la misma serie, de la misma especie que el verdadero, sino con sus falsas doctrinas. Los judaizantes le estaban perturbando lo que de Pablo habían aprendido, a la vez que pervertían, cambiaban en sentido distinto y contrario el Evangelio de Cristo, esto es, que tiene por centro la obra redentora del Salvador. Llevado de esa preocupación, lleno de angustia por el tremendo peligro en que se hallaban las iglesias de Galacia, el apóstol, bajo la inspiración de Dios, pronuncia un tremendo anatema, versículos 8 y 9.
imprecando la destrucción conforme al sentido del hebreo jerén y del griego anatema de cualquiera que se atreviese a anunciar un evangelio que corriese paralelo, pero contrapuesto en griego par o al que él les había predicado. El énfasis que en ello pone le lleva al apóstol a incluir hipotético y con imposible que él mismo o un ángel del cielo, esto es, de los ángeles buenos no caídos, llegase a predicar un evangelio diferente del que había recibido por transmisión del apóstol. Por aquí se echa de ver que el evangelio de Cristo es uno, puro y simple, que no admite añadiduras ni sustracciones, comparado en Apocalipsis 22, 18 y 19. El evangelio de Cristo se pervierte tanto por parte de menos, quitándole, según hace, por ejemplo, el modernismo bíblico, como por parte de más, añadiéndole, como hacía el legalismo judaizante, y hace, por ejemplo, la Iglesia de Roma y la ortodoxia disidente de Roma. De ahí la necesidad de un constante careo de nuestras opiniones, vengan del lado que vengan, con el mensaje puro y simple de la palabra de Dios. Partiendo de lo que acaba de decir en los versículos 8 y 9, Pablo pone de relieve que con ello, con esa especie de intransigencia que muestra, solo busca agradar a Dios, no a los hombres, porque si fuese esto último lo que buscase, dejaría de ser siervo, literalmente hablando, esclavo de Cristo. Efectivamente, nadie puede servir simultáneamente a dos señores, Mateo 6:24, que exigen un servicio a tiempo completo y, por consiguiente, no va a permitirse a sí mismo halagar a los hombres, expensar de infiel al Señor. El gran objetivo de los ministros del Evangelio ha de ser llevar los hombres a Dios, no el agradar a los hombres a costa de lo que es perjudicial a los propios hombres. Demuestra lo mismo basado en la forma en que recibió el Evangelio que viene anunciando, versículos 11 y 12. Una característica peculiar del apóstol de Cristo es haber sido llamado a su ministerio directamente por Dios y comisionado para ello por Cristo mismo. Tanto el conocimiento que tenía del Evangelio como la autoridad para proclamarlo le venían directamente del Señor Jesús, comparado con 1:1. A continuación les hace un breve relato de la forma en que se había comportado antes, en y después de su conversión. Porque oísteis, les dice, mi conducta de antaño en el judaísmo, versículo 13, algo verdaderamente extraordinario hubo de ocurrirle para que se efectuase en él un cambio de tal envergadura y llevarle no solo a recibir, sino también a proclamar con todo ardor aquella doctrina a la que con tanta vehemencia se había opuesto. Pasa a referir luego, versículo 15 y 16, la forma asombrosa en que llegó al conocimiento de Cristo y a la fe en Él, y cómo fue destinado al ministerio apostólico. Hubo algo extraordinariamente peculiar en el caso de Pablo, tanto en lo repentino de su conversión como en la grandeza y profundidad del cambio que en él se operó y en la forma en que todo ello se llevó a cabo. Dios tuvo a bien revelarle la persona y la obra de su Hijo, y no solo lo reveló a él, sino que es probable que la construcción en mí signifique también que, como dice, desde aquel día Pablo llevaba a Cristo dentro de sí, y por eso pudo anunciar
tan eficazmente las buenas nuevas acerca de él a los gentiles, sin excluir a los judíos que querían escuchar. ¿Cómo se comportó a partir de entonces? Versículo 16b al 24. No consultó a nadie de este mundo con carne y sangre lo que tenía que hacer y predicar, ni siquiera, versículo 17, con los 12, para que no se pensase que de ellos había recibido el mensaje o la comisión de predicar, sino que se marchó a Arabia para retirarse, lo más probable, a meditar y recibir nuevas revelaciones, más bien que a predicar. Lo de pasados 3 años, versículo 18, ha de contarse a partir de su conversión, y aún así ha de recordarse la forma de contar por años o días enteros los fragmentos del primero y del tercero. Tras de su segunda estancia en Damasco, 17b, subió a Jerusalén para hacer una visita a Cefas, es decir, a Pedro, en calidad de portavoz de los demás apóstoles, comparándolo con 16-18 en Mateo. En cuanto al testimonio de la resurrección del Señor, la frase, sino a Jacobo, el hermano del Señor, versículo 19b, no significa que éste fuese uno de los 12, sino que en tal visita, aparte de Pedro, solo se entrevistó con Jacobo o Santiago, hermano del Señor y autor humano de la epístola que lleva su nombre, 1 Corintios 15:7, Gálatas 2:9. Ahora intercala en el versículo 20 una aseveración solemne de que en todo ello está diciendo la pura verdad. Y a continuación refiere que sus primeras labores apostólicas las llevó a cabo en su patria chica, versículo 21, en las regiones de Siria y de Cilicia, donde Tarso, su ciudad natal, estaba ubicada. Añade que, en cambio, las comunidades cristianas de Judea no le conocían personalmente, como muy bien hace notar. Esto nos incluye a Jerusalén. Hechos 9, 28 y 29. Pero el informe que las iglesias de Judea recibieron del cambio radical que se había operado en Pablo, versículo 23, las llenó de gozo y las incitó a glorificar a Dios por ello, versículo 24. Mis amados hermanos, el libro de Gálatas o a los Galacias es algo muy interesante. El apóstol Pablo se centra, como habíamos dicho anteriormente, en el punto de la clave de la justificación por la fe sin las obras de la ley. Y en el versículo 6 al 9 nos habla de los judaizantes arrepentidos, judíos arrepentidos que reconocieron a Cristo Jesús, mas sin embargo querían imponer la tradición para ser salvo. ¿Cuál era la tradición? La circuncisión. Algo similar está pasando en nuestros tiempos. Hay casos muy especiales que los últimos días hemos estado escuchando, hemos estado meditando en ella, cómo es que la mente del ser humano puede transformarse de una manera radical muchas veces, mas sin embargo, ¿cuál es el verdadero problema de ahora? Es en cuanto a la teología y por las razones cómo poder expresar la forma de quiénes son nuestros enemigos. Nosotros no tenemos enemigos y cuando hablamos de tener enemigos es que hablamos emocionalmente,
en algo muy personal. Los siervos de Dios solamente predican la palabra de Dios, que es lo que dice el apóstol Pablo. Se centran en el mensaje de Cristo, que es muy puro y simple, la palabra de Dios. Bajo la dirección del Espíritu Santo, será que predique el siervo de Dios, no el apóstol ahora, no el profeta, sino un siervo humilde, característico de amor, de gozo, de paz, de mansedumbre, que son los frutos del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, he escuchado ahora que hay predicadores que tienen problemas personales con sus consiervos. Es increíble poder escuchar en un mensaje de la palabra de Dios todas estas cosas. En lo personal, lo que yo haría es, si tengo un problema con aquella persona, lo arreglo en forma legal y no meterlo dentro del ministerio de Cristo Jesús. Estamos viendo algo opuesto. Si yo me salgo de un movimiento en donde no me trataron bien, donde no están de acuerdo con mis ideales, y lo llevo a algo extremo, es algo como en medio. ¿Qué es lo que hay en aquel hombre que expresa rencor, resentimiento, coraje, enojo? Yo me pregunto, ¿acaso Dios utiliza a este siervo que expresa una palabra con tanto rencor y está predicando las buenas noticias? ¿A quién les habla? La palabra de Dios no es para aquellos que se molestan, que se enojan. Por eso Pablo en este mismo libro menciona los frutos del Espíritu Santo. El siervo de Dios debe de ser llevado, por eso el Espíritu Santo lo guía, lo dirige y debe de llevar amor, gozo, paz, benignidad, bondad y mostrar en su semblante, mostrar en su corazón, mostrar en todo su ser esa gratitud hacia Dios, quien lo puso para predicar el Evangelio. No para estar distanciando o para estar litigando con sus adversarios. ¿Algún siervo tiene problema? Que lo arregle en forma legal. Y si usted tiene problema con Dios, arréglelo con el Señor. Las personas no tienen la culpa de su coraje, de su enojo. Esta es la razón por qué estoy considerando el libro de Gálatas. El único pecado que tuvieron los Gálatas es de haber desvirtuado su fe hacia un convencimiento de aquellas personas muy astutas, y hoy en día lo tenemos. Pero si yo como creyente en Cristo Jesús tengo la oportunidad de meditar en la palabra de Dios, el Espíritu Santo me guiará hacia una promesa tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Bendito sea nuestro Dios en esta noche. Que el amor de Dios esté con cada uno de ustedes y la paz de Cristo esté en el corazón de cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Creamos en aquel autor de nuestra salvación, en Cristo Jesús, Salvador nuestro. A Él sea la honra y la gloria desde ahora y para siempre. Amén.